Hola a todos, soy Miguel Paredes y continuando con la colección de titanes de Shingeki no Kyojin les traigo para el día de hoy a uno de los titanes con uno de los diseños más únicos y detergentes. Y bueno, en realidad no es que haya sido muy complicado de hacer. Realmente lo más especial de este titán es la cara y el cuello con todas esas líneas que tiene. Ah sí, el martillo ese que parece sacado del jueguito este que no recuerdo cómo se llama. Pero sí, el cuerpo como tal no es que haya sido muy complicado. Respecto al proceso, esta parte inicial fue muy similar a la de la figura de Eren. Si no han visto ese video, vayan a verlo. Primero, y con la ayuda de una hoja de guía, hice una estructura de dos lados con alambre y pegué ambas partes con un poco de masilla epóxica, y con esta misma le di un poco de volumen en las piernas y brazos, y cuando secaran le di aún más volumen con la porcelana. En esta parte no estaba muy seguro de qué pose darle, así que dejé las partes de las articulaciones completamente descubiertas, excepto la cintura, en la que por algún motivo que aún no entiendo decidí cubrirla. Supongo que me dio un pedo mental o me distraje en algo, y después cuando la quería mover obviamente no podía, y pues me tocó darle cegueta para poder moverla. Más adelante decidí que quería una pose similar a esta, así que empecé a mover las articulaciones hasta lograr algo similar, y al estar satisfecho empecé a agregar epoxi en las articulaciones. Luego le puse más porcelana con el fin de darle un poco más de volumen y dejar la figura lista para empezar a agregarle todos los músculos. Después, con la ayuda de la guía, un compás y un lápiz, empecé a dibujar las líneas que me ayudarían a establecer más o menos en dónde poner cada músculo de la zona abdominal. Digamos que no fue 100% necesario dibujar todos los músculos del torso, con tener solo la parte frontal ya era suficiente. Podía usar los músculos frontales como punto de partida para trabajar en los laterales. Como dije en el video de Eren, el libro de Anatomy for Sculptors fue de bastante ayuda, así como mirar fotos de modelos anatómicos y una que otra estatua de Sideshow. Para las piernas tuve que tener bastante cuidado de que no me quedaran demasiado gruesas o demasiado delgadas. Siempre tuve conmigo la hoja de guía e iba comparando constantemente el grosor que había en esta con respecto a lo que estaba esculpiendo. También hay que tener en cuenta de que cuando la porcelana se seca, esta tiende a reducir su tamaño, entonces terminaba esculpiendo las piernas un poco más gruesas de lo que mostraba la guía, y en caso de que algún músculo quedara muy delgado al secar, simplemente le ponía una capa extra de porcelana para conseguir el tamaño deseado. Para los brazos el procedimiento fue muy similar al de las piernas, ir poniendo músculo por músculo, comparando siempre con la guía para que todo estuviera quedando como debería quedar. Sí, lo mismo. Ya para la espalda dibujé la ubicación de los músculos y los empecé a poner uno por uno, y aquí hubo algo que me llamó un poco la atención. Yo me estaba basando principalmente del modelo que aparecía en el anime, y mirando la parte de la espalda me di cuenta de que se veía un poco extraña, y es que la distribución de los músculos en esta parte de acá no es como debería ser, no es como la de un humano normal, aunque bueno, esta cosa definitivamente no es un humano normal, pero me llamó la atención que toda la distribución de los demás músculos es relativamente correcta, excepto en esta parte. Miré el manga a ver si también se veía así, pero no encontré un panel que me diera una información definitiva, así que dejé esta parte como se veía en el anime. Un poco extraño, pero tengo que asumir que es algo intencional. Supongo que hace parte del estilo, no sé. Realmente no es que sea la gran cosa, solo un detallito que me llamó la atención. Por otro lado, los músculos de la espalda que conectan con el cuello, así como los hombros, los iba a dejar para más tarde, para cuando pusiera la cabeza. Así que para terminar con esta etapa le puse los pectorales, y mientras que los músculos del cuerpo se secaban empecé a trabajar en la cabeza. Primero hice un pequeño huevito, esperé a que se secara, luego le puse más porcelana para que quedara como un huevo más grande. Como ya dije, esto de esperar a que las cosas sequen y luego poner más capas encima ayuda a tener bajo control el tema de la reducción del tamaño de la porcelana. Después, cuando ya estuviera conforme con el tamaño de la cabeza, le empecé a dar más definición a la forma, marcando un poco en dónde irían los ojos y agregando un poco de masa al mentón. Al secarse empecé a trabajar en todos los detalles del rostro, empezando por la boca, después la nariz y finalmente los ojos. Como siempre, recomiendo humedecer un poco los dedos para que la porcelana se adhiera con más facilidad y para que no se vean las uniones, y ya cuando todo secara le hice estos detallitos del diseño del personaje por encima de la boca y un poco de la nariz y alrededor de los ojos. Decidí pintarle los ojos en esta etapa porque es mucho más fácil hacerlo mientras que la cabeza está separada del cuerpo. Para esto mezclé un poco de pintura blanca, amarilla, roja y negra para hacer el color piel para pintar alrededor de los ojos, y luego obviamente pinté estos de blanco. Una técnica que uso para que las pupilas queden mirando hacia la misma dirección es que marco un par de puntitos que vendrían a ser el centro de la pupila. Para asegurarse de que estén apuntando hacia la misma dirección, recomiendo guardar cierta distancia con la figura. Es muy importante que antes de agregar más detalles se miren de lejos para
como dije, verificar que ambos puntos estén apuntando hacia la misma dirección. Usando como punto de partida estos puntitos, le dibujé el resto de la pupila, la pinté con un gris azulado y le puse un puntito blanco como un brillo. Más tarde, para hacer las rayas estas, agarré esta lámina redonda de vidrio y aplané un poco de porcelana sobre esta. Traté de que esta lámina de porcelana quedara bien delgadita, como de 1 milímetro de grosor, y luego corté unas tiras bien delgaditas también, como de 1 milímetro de grosor también. Luego con un lápiz marqué en la cara los puntos en donde pegaría las tiras, esto como para asegurar que la distancia entre estas sea consistente. Para pegarlas no quería verter el pegante directamente sobre la figura, por lo que agarré una tapita que tenía por ahí y puse unas gotas de pegamento sobre esta, y luego unté la punta de una aguja y la pasé por el punto de guía que había puesto anteriormente, y luego con mucho cuidado pegaba las tiras y cortaba el sobrante. Y sí, este paso fue tan tedioso como se ve, realmente tenía que tener una buena iluminación y muy buen pulso. Sin las dos lámparas que tengo habría sido imposible hacer esto, incluso hubo un momento en el que me dolieron un poco los ojos y tuve que descansar. También la herramienta esta con la punta redonda fue súper útil para ejercer presión sobre el pegue. Después, para borrar estos pegues, puse una tira de porcelana tanto arriba como abajo y con un poquito de agua incorporé las tiras al resto de la cara. Ya con esto era momento de pegar la cabeza al resto del cuerpo, así que enterré un alambre relativamente largo en el torso y en el otro extremo le puse la cabeza. Y ya para asegurar la cabeza y darle estabilidad al cuello, recubrí el alambre con un poco de masilla epóxica, y con esto ya era momento de trabajar en los músculos del cuello, los hombros y lo que hacía falta de la espalda. Con esto la anatomía principal de la figura está ya prácticamente terminada. Eso sí, como pueden ver, se ve un tanto fragmentada, por lo que el siguiente paso es unificar esta parte de los músculos con un poco de porcelana fría con agua. Si ya han visto alguno de mis videos saben más o menos cómo va este paso. Eso sí, generalmente ese paso lo hago cuando la figura ya está completa. En este caso no incluir las manos, pienso dejarlas para el final, para cuando haga el martillo. Y es que el problema de hacer las manos ahora es que tendría que incluir ese martillo y la figura terminaría siendo un tanto difícil de maniobrar para los pasos que siguen. Entonces pienso dejar el martillo para el final. Otra cosa que también voy a hacer después de terminar con el cuerpo son estas tiras que le salen de la cara y le llegan hasta el cuello. Ya estoy viendo que va a ser un paso bastante tedioso, sobre todo por las que están a este lado de acá, porque pues el espacio está un poco estrecho, entonces va a ser un poco complicado hacer eso. También la del centro va a ser un tanto complicado porque pues viene de acá y llega como hasta por acá y la figura está mirando hacia un lado, entonces debería tener cierta curvatura, entonces pues sí, eso va a ser un poco complicado. Por ahora terminar con el cuerpo. Mientras que me ven eliminando las divisiones entre los músculos de la figura, me gustaría hablar de algo que me han preguntado en otros videos, y es la marca de porcelana fría o porcelanicrón que uso. Y la verdad es que no uso una en específico. He usado de diferentes marcas, compradas en diferentes partes, y en mi experiencia todas son casi lo mismo. Nunca he percibido diferencias notables entre estas para recomendar una en específico. Yo a veces puedo ir por la calle y si veo un sitio donde vendan y recuerdo que no tengo mucha en mi casa, simplemente compro y ya, sin mirar la marca ni nada. Y otra cosa es que no sé cómo prepararla. Sé que en YouTube hay 10.000 tutoriales de cómo preparar la porcelana fría, pero si alguien la vende ya preparada, prefiero comprármela ya. Así que no sé si la masa que se prepara en esos tutoriales sea 100% efectiva. Puede que sí, puede que no, no tengo ni idea y honestamente me da pereza averiguarlo. Pero quién sabe, de pronto algún día dentro de 10 años haga un video preparando porcelana a ver si funciona, no sé. Bueno, y continuando con la figura, le puse las franjas esas que tienen el trapecio. Primero las dibujé con lápiz y luego las empecé a poner una por una con una tira de porcelana, a la que luego le quitaba los excesos con una cuchilla. Para ponerle las tiras del cuello decidí hacer prácticamente lo mismo que hice para los ojos, así que como en los ojos el primer paso era pintar. En este caso la combinación del color piel me quedó un tanto diferente de la que usé en los ojos, pero es una diferencia muy sutil, tal vez ni se note en el video, así que no sé ni para qué lo menciono. De una vez pinté las franjas de los lados y bueno, ahora sí para las tiras del cuello, pues como dije decidí hacer el mismo proceso que hice para los ojos, entonces usé la misma lámina de vidrio y aplasté un poco de porcelana, también como de 1 milímetro de grosor. Las franjas
figuras como tal sí les corté un poco más gruesas comparadas con las de los ojos, pues porque así es como va el personaje. Acá decidí pegar primero la del centro, ya que me resultaba más fácil tomar el centro como un punto de partida para poner las tiras de los lados. Poner estas tiras fue un poco más complicado que las de los ojos, porque las que estaban más hacia el centro también tenían que pasar por debajo del mentón. Entonces tenía que ponerle pegante ahí, doblar la tira, hacer que esta pasara por debajo y luego hacer que llegara a la parte baja del cuello. A algunas tuve que ponerle pegante todo el trayecto. Recuerdo que en un momento una quedó torcida, entonces tuve que despegarla, quitar con mucho cuidado los excesos de pegante sin ir a pelar la pintura y luego volver a poner otra. Entonces sí, esta parte fue tal vez la más tediosa de todo el proceso, pero al final se logró y eso es lo que importa. Bueno, y ahora sí toca hablar del martillo, y no fue tan complicado en realidad, así que no pienso demorarme mucho en esta parte. Primero hice un cilindro así, medio gordito, esperé a que se secara un poco, le corté parte de ambos extremos porque los necesitaba planos, los pasé por una lija y luego empecé a pegar cada una de las puntas esas, y sí, esta parte fue tan tediosa como se ve. Esta figura en general no es que haya sido muy difícil de hacer, pero tenía como estas partes, estos momentos que se sentían eternos, entre las tiras de la cara y el cuello y ahora esto. Menos mal que el resto del cuerpo es relativamente sencillo. Ya después para el mango del martillo corté un pedazo de alambre como de unos 50 centímetros. La verdad no sé si el martillo haya quedado 100% a escala con respecto al resto del cuerpo. No hay como una guía visual que diga exactamente qué tan grande es el martillo respecto al resto del cuerpo. Y si la hay no la encontré. Así que la medida la hice al ojo. Creo que debió haber sido un poco más largo, pero también tenía que tener en cuenta que al final la figura no ocupara mucho espacio, sino después no tendría dónde ponerla. Así que 50 centímetros me pareció un tamaño razonable. Después forré el alambre con un poco de porcelana fría. Aquí también es importante mencionar que la porcelana no se adhiere por sí sola al alambre, por lo que tuve que ponerle pegamento a este para que la porcelana se quedara ahí. Otro detalle es que no recubrí el alambre de una, sino que hice primero una mitad y luego la otra. Con un alambre tan largo era más fácil maniobrarlo y controlar el grosor si se hacía por partes. Después le pegué a la figura estos dos cuadraditos que vendrían a ser las manos, y ya cuando estuvieran posicionados en el lugar que quería les pegué el mango. Y ya cuando se secaran las despegué del cuerpo. Esto de pegar las manos era solo algo momentáneo, como para ubicar las manos en el mango, porque después para hacerle los dedos es más fácil si estaban despegadas. Es mucho más fácil hacer este tipo de detalles por separado. El índice y el pulgar fueron los únicos dedos que hice de forma independiente, los otros los pude sacar del mismo pedazo de porcelana. Más tarde le quité un poquito de porcelana a uno de los extremos del alambre para ponerle el martillo como tal. Para que este quedara bien enganchado le hice una L al alambre, obviamente lo recubrí con un poquito de pegante y luego cubrí el pegue con un poco de porcelana humedecida. Ahora sí, para pegarle las manos al cuerpo, esta vez de verdad, le hice unos pequeños agujeros a las manos y atravesé un alambre por los brazos. Este alambre era casi el mismo largo que el antebrazo. Le hice un ganchito en la punta, lo recubrí con un poco de pegamento y epoxi, y al epoxi le volví a echar pegamento y finalmente volví a ensamblar las manos con el cuerpo tal y como se ve. Después dejé la figura sostenida aquí con la ayuda del Thanos Marvel Legends, mientras que el epoxi y el pegamento de las manos se secaba completamente. Y ya para finalizar le borré el pegue con un poco de porcelana fría y agua. Y finalmente pinté la figura de blanco. Acá también me gustaría hablar acerca de la pintura que uso, ya que también es algo que me han preguntado bastante. Yo uso pintura acrílica a base de agua, son relativamente económicas y fáciles de conseguir. En cuanto a marcas, ninguna me patrocina, así que de malas. No, pero en serio, lo que recomiendo es que ensayen con varias. En mi experiencia me he dado cuenta de que casi todas las marcas son lo mismo, pero en algunos casos hay marcas que tienen unos rojos muy buenos y llamativos, mientras que sus azules son una porquería total. Entonces los azules los compro de otras marcas y los amarillos de otras. En mi estante de pinturas tengo como 10.000 tarros de marcas diferentes justamente por eso. Entonces compren y ensayen, y si no tienen dinero para comprar, entonces... Pobre. Otra cosa importante es que para pintar la figura mezclé un poco de la pintura con agua. No es muy recomendable usar la pintura directamente del tarro. Generalmente es un tanto espesa y puede causar que los pelitos del pincel se noten bastante. Entonces es mejor si está un poquito aguada. Igual no va a quedar con una textura 100% lisa, pero eso se puede arreglar cuando le aplique la laca. Pasando a la base, mezclé una buena cantidad de porcelana con pintura negra y café y luego fui aplanando la masa contra una superficie. En este caso una lámina de foamy, ya que la porcelana no se queda pegada
similar a este, le fui pellizcando los bordes y le intenté dar un aspecto poco simétrico y luego le di algo de textura con un pedazo de lija. Como se trataba de un pedazo de porcelana bastante denso, dejé que se secara por un par de días y cuando ya estuviera seco le marqué con un lápiz en donde irían los pies. Le escarbé un par de agujeros en estas partes para luego pegar bien la figura a la base, pero antes de eso decidí trabajar en los detalles de la misma, empezando por unas rocas de diferentes tamaños. A las más grandecitas les di algo de textura con la lija y cuando ya tenía suficientes las pegué. Mirando algunas escenas del capítulo en donde aparece el martillo de guerra, me di cuenta de que en el suelo se pueden ver varios trozos de madera. Entonces, para hacer estos trozos aplané un poco de porcelana mezclada con pintura café, negra y roja en la lámina de vidrio que he usado anteriormente. Le di un poco de textura con la aguja, corté varios trozos, le hice unos detalles en los extremos como para que pareciera madera rota y luego pegué los pedazos a la base. Más tarde hice algo muy parecido, pero esta vez mi intención era hacer unos pequeños ladrillos. Después le puse unos tornillos a los pies, unos tornillos no tan largos y un tanto delgados. Recubrí las cabezas de los tornillos con pegante y epoxi. Después le puse el pegante a la planta del pie y pegué la figura a la base. Aquí perdí el clip de cómo pegaba la figura a la base, pero no es algo muy difícil de imaginar, así que usen la imaginación. Ya con esto era hora de darle vida a la base, resaltando todas esas texturas con un poco de pintura negra, pero ojo, era pintura negra bastante diluida en agua. Mi intención no era pintar la base de negro, sino hacer que la pintura negra se metiera en todos los detalles, en toda esa textura, en las grietas y en ese tipo de cosas, y para lograr esto lo mejor es mezclar la pintura con una buena cantidad de agua. Para finalizar la pintura de la base le puse algunas iluminaciones con un gris claro. En este caso la pintura no estaba diluida con agua, sino todo lo contrario, estaba usando una pintura casi seca y la estaba aplicando de manera un tanto brusca con un pincel viejito que tenía por ahí. Y ya para finalizar con los detalles le puse el cable ese que le sale del pie. Y con esto la figura está casi terminada. Lo que me gustaría hacer ahora es realzar un poquito los detalles de la musculatura con un sombreado, así tal cual se ve un poco plana. Para este sombreado estaba pensando usar un poco de carboncillo, untándolo a un pincel y luego pasándolo por la figura. No sé si eso vaya a funcionar, puede que el carboncillo no se adhiera por completo a la figura, pero estaba pensando que si le echo un par de capas de laca de pronto se proteja. En teoría debería funcionar, pero no estoy completamente seguro, así que preparé esta piecita de porcelana fría. Está pintada por un lado con la misma pintura que usé para la figura. Le voy a hacer un par de sombras con el carboncillo y le voy a poner un capas de laca y ya veremos si el carboncillo se queda en su lugar. Unos minutos más tarde. Sí funcionó. Mi experimento había sido un éxito y no podía estar más contento. Honestamente, para lograr este tipo de sombreados es mucho más fácil hacerlos con carboncillo que con pintura, a menos de que sea con aerógrafo, pero como no tengo aerógrafo me toca con los materiales que tengo al alcance y el carboncillo es como lo mejorcito que hay para este tipo de sombreados. Lo malo es que sí, no es que se adhiera mucho a la pintura por sí solo, pero las capas de laca fueron suficientes para asegurar la victoria. Y listo, figura terminada. ¿Les gusta cómo quedó? Si es así, les agradecería que se suscribieran, dejaran like y comentaran y todas esas cosas. Yo sé que llegué un poco tarde a la fiesta de videos de esculturas del titán martillo de guerra, pero lo importante es que aquí está, mejor tarde que nunca. Es un titán que desde un principio me llamó mucho la atención por su diseño, aunque eso sí, el martillo hace que sea un poco incómodo buscarle un espacio y seguramente tendría que haber sido más largo, pero en general me gustó el resultado final de esta figura. Así que es una adición muy bien recibida para la colección Titanes, una colección de 2 figuras hasta el momento. Si les interesa ver una comparativa de esta figura y de Eren, estén pendientes porque la otra semana voy a subir un video comparando estas 2 figuras, así como un pequeño resumen del proceso de ambas. Y sin más que decir, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!